Durante años la violencia en Sinaloa fue una amenaza latente, no siempre visible pero constante, un poder que operaba desde las sombras y que parecía imposible de tocar. Durante décadas ese poder tuvo un nombre que nunca apareció esposado frente a una cámara: Ismael El Mayo Zambada. Nunca capturado, nunca juzgado, nunca encerrado, hasta que todo cambió el 25 de julio de 2024. Según investigaciones periodísticas, El Mayo fue citado para una supuesta reunión con un político sinaloense. La reunión nunca ocurrió. En su lugar, fue entregado por la fuerza a las autoridades estadounidenses. Una traición interna, un quiebre histórico, el inicio de una nueva guerra. Desde entonces, Sinaloa volvió a arder. Pero esta historia no empieza ahí. Para entender cómo se llegó a ese punto, hay que retroceder casi un siglo. El origen del narcotráfico moderno en México no está en grandes ciudades ni en estructuras sofisticadas, está en la sierra. Desde la década de 1930, regiones montañosas de Sinaloa, especialmente Badiraguato, se convirtieron en zonas clave para el cultivo de amapola. De esa planta se obtenía el opio que cruzaba la frontera rumbo a Estados Unidos, primero de manera artesanal y luego de forma cada vez más organizada. En ese contexto surgió Pedro Avilés Pérez, conocido como el León de la Sierra. Fue uno de los primeros grandes operadores del narcotráfico en México. Su importancia no estuvo solo en lo que traficaba, sino en cómo lo hacía. Avilés entendió que el control del territorio era más importante que la violencia indiscriminada. Construyó redes de protección local, compró lealtades y estableció rutas estables desde la sierra hasta la frontera. Ese modelo se convertiría en la base del narcotráfico mexicano durante décadas. En los años 60, el negocio se transformó. Al opio se sumó la marihuana, cuya demanda crecía rápidamente en Estados Unidos. Las rutas se ampliaron, los cargamentos aumentaron y el dinero empezó a fluir como nunca antes. A la estructura de Avilés se incorporaron nuevos operadores. Entre ellos destacó un joven ambicioso y disciplinado, Miguel Ángel Félix Gallardo. Félix Gallardo no era un sicario, era un organizador, un negociador, un estratega. Cuando en 1978 Pedro Avilés fue abatido, el negocio no se fragmentó, al contrario, se reorganizó. Tras la muerte de Avilés, Miguel Ángel Félix Gallardo asumió el control y dio un paso decisivo. Trasladó el centro de operaciones a Jalisco. Desde ahí, junto a Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Juan José Esparragosa Moreno, fundó lo que sería el primer gran cártel estructurado de México, el Cártel de Guadalajara. Por primera vez, el narcotráfico funcionó como una empresa criminal a gran escala. Había jerarquías claras, rutas definidas y una división territorial precisa. Guadalajara se convirtió en el centro de mando. Desde ahí se asignaron plazas estratégicas. Tijuana quedó bajo control de los hermanos Arellano Félix. Ciudad Juárez fue entregada al clan Carrillo Fuentes. En los niveles inferiores de la organización operaban otros hombres que todavía no llamaban la atención, pero que aprendían el negocio desde dentro. Joaquín Guzmán Loera, Ismael Zambada y Héctor El Güero Palma. El modelo funcionó, y funcionó muy bien. En 1985, el equilibrio se rompió de forma brutal. En un rancho conocido como El Búfalo, en Chihuahua, las autoridades decomisaron más de 10,000 toneladas de marihuana, valuadas en aproximadamente $160 millones. Fue uno de los mayores decomisos de la historia. El responsable del operativo fue señalado rápidamente, un agente de la DEA llamado Enrique Kiki Camarena. La respuesta del cártel fue directa y despiadada. Camarena fue secuestrado en Guadalajara el 7 de febrero de 1985. Su cuerpo apareció semanas después, aunque se cree que murió apenas días después de su captura. El asesinato marcó un antes y un después. Estados Unidos ejerció una presión sin precedentes sobre el gobierno mexicano. Las detenciones comenzaron. Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo fueron arrestados. Años más tarde, Miguel Ángel Félix Gallardo también cayó. En 1989, el Cártel de Guadalajara dejó de existir. Había sido la organización criminal más poderosa de México durante los años 80. Su éxito se basó en 3 pilares: expansión territorial, alianzas internacionales y una profunda red de corrupción que alcanzó a mandos de seguridad y funcionarios públicos. Pero su caída no trajo estabilidad, trajo fragmentación. Las plazas ya estaban asignadas, los hombres ya estaban formados, y el vacío de poder solo podía llenarse de una forma: con más violencia. Con la caída del Cártel de Guadalajara,
el mapa criminal de México quedó fragmentado. Las grandes estructuras desaparecieron, pero las rutas, los contactos y los hombres seguían ahí. Tijuana quedó en manos de los Arellano Félix. Ciudad Juárez pasó a control de los Carrillo Fuentes y los que estaban abajo en la jerarquía: Joaquín Guzmán Loera, Ismael, El Mayo, Zambada, Héctor, El Güero, Palma y Juan José, El Azul Esparragosa, regresaron a Sinaloa. A ellos se sumaron los hermanos Beltrán Leiva. No fundaron un cártel de inmediato, primero construyeron una alianza. Cada uno asumió un rol específico. El Mayo se quedó a cargo de la producción de opio y marihuana en la sierra. El Chapo se enfocó en las rutas y la logística. El Güero Palma operó en Sonora y El Azul se convirtió en el enlace estratégico. Así nació el cártel de Sinaloa. Expansión y choque inevitable. Durante los primeros años de la década de 1990, la organización creció rápidamente. Tomaron plazas como Mexicali y Nogales, asegurando corredores clave hacia Estados Unidos. Pero había una ruta imposible de ignorar: Tijuana. La plaza controlada por los Arellano Félix era una de las más lucrativas del mundo. El choque era inevitable. La tensión creció durante meses, en silencio, sin comunicados, sin advertencias públicas, hasta que la guerra estalló. El primer golpe no vino de Sinaloa. Los Arellano Félix decidieron atacar donde más dolía. No en las rutas, no en los cargamentos, en la familia. Contrataron a un sicario venezolano con una misión precisa: infiltrarse en el entorno de Héctor El Güero Palma. El hombre ganó la confianza del círculo cercano. Sedujo a la esposa de Palma. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la asesinó. Días después cruzó un límite aún más oscuro. Tomó a los hijos del Güero Palma y los arrojó desde un puente. No fue un mensaje, fue una declaración de guerra total. La reacción fue inmediata. Joaquín Guzmán ordenó un ataque directo contra los hermanos Arellano Félix en una discoteca de Puerto Vallarta. El operativo falló. Todos lograron escapar, pero la guerra ya estaba declarada. Los Arellano Félix respondieron con un golpe que sacudió al país entero. En 1993, Joaquín Guzmán fue emboscado en el aeropuerto de Guadalajara. La escena fue caótica: balaceras, pánico y confusión. En medio del fuego cruzado murió el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. El impacto fue devastador. El asesinato de una de las figuras más importantes de la Iglesia Católica Mexicana colocó al narcotráfico en el centro del debate nacional e internacional. La presión política y mediática se multiplicó. El Estado tenía que responder. El 9 de junio de 1993, Joaquín Guzmán Loera fue capturado en Guatemala. Fue trasladado a México y recluido en el penal de Puente Grande, en Jalisco. Era la primera gran caída de uno de los líderes del cártel de Sinaloa, pero la organización no se detuvo. Mientras el Chapo estaba en prisión, el cártel siguió operando. El Mayo Zambada, El Azul Esparragosa y los hermanos Beltrán Leiva mantuvieron la estructura activa. En 1995, Héctor El Güero Palma también fue detenido. El liderazgo quedó aún más concentrado en manos de El Mayo y El Azul. Puente Grande no fue un encierro real para Joaquín Guzmán. Fue una oficina. Ahí conoció a Dámaso López Núñez, conocido como El Licenciado, subdirector del penal, un funcionario público que se convirtió en pieza clave del cártel. El licenciado facilitaba la entrada de drogas, alcohol, mujeres y comida, pero su papel fue más allá. Ayudó a planear la fuga. Durante meses se construyó una red de corrupción dentro del penal: custodios comprados, rutinas controladas. El escape ocurrió de la forma más humillante posible para el sistema penitenciario mexicano. Joaquín Guzmán fue escondido dentro de un carrito de lavandería. Un custodio apodado El Chito lo sacó del penal sin levantar sospechas. En el estacionamiento lo esperaba un vehículo. El Chapo volvió a quedar libre. La fuga evidenció el nivel de corrupción del Estado mexicano y marcó un nuevo capítulo en la historia del narcotráfico. A partir de ese momento, el equilibrio de poder volvió a cambiar. Consolidación, fracturas internas y la guerra que continúa, 2001 a 2024. Tras la fuga de Puente Grande, Joaquín Guzmán Loera volvió al tablero con una ventaja decisiva: libertad, experiencia y una estructura criminal intacta. Los Arellano Félix, sus principales enemigos, comenzaron a caer uno a uno. Algunos fueron detenidos, otros asesinados. Con el cártel de Tijuana debilitado, el Chapo y Ismael El Mayo Zambada se consolidaron como los líderes indiscutibles del cártel de Sinaloa. La organización entró en su etapa de mayor expansión. El tráfico dejó de ser artesanal. Cargamentos cruzaban la frontera por mar, aire y tierra.
Barcos pesqueros, avionetas, trenes, camiones y túneles transnacionales formaban parte de una red logística sofisticada, capaz de mover toneladas de droga sin ser detectada. El cártel operaba como un estado paralelo, con mandos, territorios, sistemas de comunicación y protección institucional. Durante un tiempo, el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez trabajaron juntos, pero la alianza nunca fue estable. La relación entre el Chapo y Rodolfo Carrillo Fuentes era tensa. Ambos buscaban mayor control territorial y mayores ganancias. Intentaron resolver el conflicto con una reunión para hacer las paces, pero el encuentro terminó en humillación. Rodolfo Carrillo Fuentes dejó a Joaquín Guzmán con la mano extendida. Para el Chapo, el mensaje fue claro. Poco tiempo después, Rodolfo Carrillo Fuentes fue asesinado. Su hermano, Vicente Carrillo Fuentes, asumió el liderazgo del cártel de Juárez y rompió definitivamente con Sinaloa. La guerra estaba abierta. A la disputa con Juárez se sumó un nuevo enemigo, los Beltrán Leiva. Durante años habían sido aliados cercanos del Chapo. La ruptura llegó cuando Marcos Arturo Beltrán Leiva acusó a Joaquín Guzmán de haber traicionado a su hermano, provocando su detención. La acusación derivó en una declaración de guerra. El conflicto fue brutal. Ejecuciones, emboscadas y ataques directos marcaron esta etapa. En 2009, la Marina abatió al Arturo Beltrán Leiva, conocido como el Barbas, en un fraccionamiento de Cuernavaca, Morelos. Fue un golpe simbólico, pero el daño interno ya estaba hecho. El cártel de Sinaloa sobrevivió, pero cada guerra dejaba desgaste. Más allá del poder criminal, Joaquín Guzmán se convirtió en un personaje central de la cultura popular mexicana. Corridos, historias y leyendas lo retrataban como un fugitivo imposible de capturar. En 2009, apareció en la lista de la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo, ocupando el lugar 701 durante varios años. Tras la muerte de Osama Bin Laden, fue señalado como uno de los criminales más buscados del planeta. El mito crecía, la presión internacional también. El 22 de febrero de 2014, Joaquín Guzmán fue detenido en Mazatlán, Sinaloa. Se escondía en un departamento de una torre de condominios. Su captura parecía definitiva, no lo fue. El 11 de julio de 2015, a las 8:52 de la noche, el Chapo entró a la regadera de su celda en el penal del Altiplano. Nunca volvió a salir. Un boquete lo conectaba con un túnel de más de 1,5 kilómetros de longitud. El pasadizo estaba equipado con iluminación, ventilación y una motocicleta sobre rieles. La fuga evidenció un nivel de planeación y corrupción sin precedentes. Se acusó a Dámaso López Núñez y a Emma Coronel de participar en la logística, incluyendo la compra del terreno donde desembocaba el túnel y el uso de sobornos para mantener la obra en secreto. La libertad duró poco. El 8 de enero de 2016, Joaquín Guzmán fue localizado en Los Mochis, Sinaloa, durante el operativo Cisne Negro. Intentó huir nuevamente por túneles y drenajes acompañado de su escolta, pero fue capturado. Esta vez no habría otra fuga. El Chapo fue extraditado a Estados Unidos y enfrentó el llamado juicio del siglo. Durante el proceso, testigos declararon que había entregado millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos de alto nivel, incluido el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, posteriormente condenado en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. Joaquín Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua. El mito terminó. El vacío de poder quedó abierto. Tras la caída definitiva del Chapo, el liderazgo del cártel de Sinaloa quedó en disputa. Por un lado, los Chapitos, Iván Archibaldo Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán, Ovidio Guzmán y Joaquín Guzmán López. Por otro, los Mayitos, encabezados por Ismael Zambada García y su círculo cercano. Estados Unidos señaló a los Chapitos como pioneros en la fabricación y tráfico de fentanilo, intensificando la persecución contra la organización. En octubre de 2019, el intento de captura de Ovidio Guzmán provocó el Culiacanazo, bloqueos, incendios, ataques armados y la liberación del detenido para frenar la violencia. Ovidio fue finalmente capturado en enero de 2023, pero el golpe definitivo llegó en julio de 2024. Ismael El Mayo Zambada, el último gran líder histórico que permanecía libre, fue capturado tras una traición interna atribuida a Joaquín Guzmán López. Según versiones periodísticas, Zambada fue emboscado, amarrado y trasladado a un avión que lo llevó directamente ante las autoridades estadounidenses. Desde la captura del Mayo, Sinaloa vive una nueva ola de violencia. Enfrentamientos, desaparecidos, negocios cerrados y calles vacías al caer la noche. El gobierno federal desplegó fuerzas militares y de seguridad para contener la crisis.
Con el Chapo y el Mayo presos en Estados Unidos, el cártel de Sinaloa enfrenta el momento más incierto de su historia. La pregunta ya no es quién manda, la pregunta es cuánto durará la guerra.